Bueno, ya estamos de vuelta y vamos a ver ese video prometido. Adelante. Nosotros, para empezar, no tenemos jubilación. La única jubilación es el bienestar de nuestros hijos, la educación que le podemos dar nosotros a nuestros hijos. Ya llegas a una edad que prácticamente ya nos vamos ya de este mundo y no llegamos a recibir la pensión. Queremos que la pensión sea menos edad, así para poder que las personas de edad ya puedan cobrar y puedan tener esa vida que se merecen. No se puede ahorrar porque hoy en día el sueldo mínimo que cobran la mayoría, algunos son formales, algunos son informales. La mayoría son informales. Creo que las personas informales no pueden ahorrar. Más adelante pensaba integrar a una entidad bancaria, terminar mi carrera profesional e ingresar a lo que es el magisterio, más que todo en educación, y jubilarme como una persona. Ya. Quizás cuando tenga más años ya no podré venir a vender a la esquina. Ya pues me veré la forma también de buscarme la vida, hallarme el pan de cada día. ¿Cómo se ve de aquí unos años más adelante? ¿Qué será, hermano? Para verlo difícil. Antes sí se juntaba algo, ahora no, es para comer, los hijos se la llevan, ya no alcanza. Para mi vejez tengo que ahorrar. Ahora vas a empezar a ahorrar. Ajá, Recién claro, ahora. ajá, recién. ¿Qué voy a hacer? Hacer todo para comer, para que estudian mis hijos. ¿Qué voy a hacer? Tengo que sacar mis hijos adelante. Ahorro no hay. Lo que trabajamos día a día es con las justas alcanza para mis hijos y para mí. Entonces, para pagar agua, luz. De mis hijos nomás ya viviré, pero yo ya me acostumbré a salir 2 solcitos diarios todos los días. Hasta el domingo que salgo a trabajar, me ahorro. Uno ahorra poquísimo. ¿Cómo te ves en un futuro? En el futuro ya, hermano, ¿qué se puede? De repente ya, Dios quiera, no seguimos o no, también porque estamos de paso nomás acá y para adelante. No sabría decirle porque yo no sé pronosticar mi futuro, amigo. Tengo en mi casa guardo mi plata para cualquier emergencia. Imagínate, trabajando hasta donde la fuerza me dé, porque no hay otra. No es que no hay seguro, no hay nada. Bueno, en verdad es lo que ustedes comentaban, ¿no? Las personas creen que es mejor invertir en una casa, en la educación de los hijos, porque lo ven muy lejano. Ahora, desde el punto de vista práctico, ¿en verdad es mejor invertir en una casa que en un sistema previsional? Porque parece que hubiese una suerte de intuición, o están totalmente miopes. No, porque lo que pasa es que lo ven más tangible, ¿no? Como comentábamos en el break, lo comentaba Noelia, un negocio, una casa, educación de los hijos lo ven con lo tangible que yo puedo verlo ahora. La pensión la ves mucho más adelante. Ese concepto de miopía, que también decía Noelia, es un concepto técnico, no es miopía, se aplica a pensiones, es yo no veo lo que está más allá, yo me concentro en lo que está hoy día porque es importante lo que veo hoy día y siempre después puedo ocuparme en las pensiones. Por eso es que tiene que haber obligatoriedad. En un país con mucha informalidad tenemos que navegar incentivos para tratar de inducir a que independientes, formales, informales, puedan contribuir. Y no hay una receta mágica, no hay una fórmula, pero de nuevo, también teniendo en cuenta lo que voy a comentar después, que no estarán tirándole cualquier tipo de factura al Estado, es un poco lo que está navegando por el Congreso, ¿no? Así es. Además, Alejandro, hay cierta desconfianza, ¿no? Alguien decía ahí, tengo que esperar al final y no sé si voy a ver mi pensión, como que en el camino va a desaparecer. ¿Por qué hay esa sensación de desconfianza en el sistema mismo? Sí. Le van a robar su plata a la gente. Por Bolivia, por Argentina, por Venezuela y por... Claro, han habido casos, pero yo en realidad creo que hay mucho desconocimiento. El desconocimiento puede generar desconfianza. Incluso uno de los temas, bueno, nosotros como Credicor hemos hecho una propuesta que toca todo este tema de los informales y uno de los temas que estamos poniendo es el tema de educación financiera, que la gente entienda el valor de esto y tocando lo que decía Alonso ahorita, un tema de incentivos. Hay que lograr que la gente tenga un incentivo
para poner un poco de plata hacia el futuro, porque bueno, está la obligatoriedad que se puede aplicar en todo el sector formal, si queremos llamarlo de alguna manera, pero el sector informal es muy difícil de aplicarlo. Entonces hay que incentivar, hay que educarlos, incentivarlos, darles un buen motivo para hacerlo y también simplificarles la forma de hacerlo, porque los sistemas que tenemos hoy día, yo soy un creyente que funcionan para un grupo de gente. El formal, en planilla, la verdad que son sistemas que funcionan bien, pero no está creado para un gran grupo de la población peruana, de nuestra para casi realidad. todos. Entonces, cuando veía el video y veía la realidad de mucha gente, claro, dices, no hay un sistema que se adecue a esta realidad. Y lo que tenemos que hacer es tratar de adecuar ese sistema, más allá de las otras soluciones más de mediano plazo que aludía Alonso al principio, que son muy importantes, de cambiar, si quieres, esa realidad y formalizar más la economía. Mientras tanto, lo ideal es traer un sistema o acercar el sistema a la realidad de estas personas e incentivarlas para que empiecen a formar un ahorro, ¿no? ¿Y eso cómo se hace, no? Porque, en efecto, ahí en el Congreso hay algunas propuestas, por ejemplo, algunas están vinculadas a que del consumo de la gente también se extraiga una parte para que se vaya generando este pocito, ¿no? ¿Qué les parece ese tipo de cosas sobre el IGB, no? No sé si, que parece interesante, pero no sé si... ¿Tú qué opinas, Noelia? Mira, solamente antes de responder esa pregunta, quería complementar lo que ha dicho Alejandro sobre la informalidad y Alonso. La informalidad es un concepto que todo el mundo lo entiende muy fácil, pero los trabajadores informales son muy heterogéneos. Tienen diversos niveles de ingreso, trabajan en diversos sectores económicos, diversos niveles de educación. Yo creo que la solución o las ideas, los incentivos que diseñemos, hay que diseñarlos para estas subpoblaciones específicas. Un ejemplo, los trabajadores independientes de relativos altos ingresos no están afiliados, no tienen la obligación de asegurarse en la seguridad social. ¿Por qué? Si los dependientes de altos ingresos están en el sistema. Y para ellos, doy este ejemplo porque son generalmente trabajadores que tributan ante la SUNAT, fácilmente observables, detectables, con los cuales se le podría implementar la obligatoriedad, ni siquiera incentivos, relativamente fácil. No son muchos si utilizas la data de la ENAJO, pero podría ser un grupo con el cual comenzar. Y para otros trabajadores urbanos, por ejemplo, se deben diseñar una serie de incentivos distintos a los del ámbito rural. En el ámbito rural, generalmente, digamos, para ellos está diseñado estas pensiones no contributivas, pensión 65 contigo. Pero en el ámbito urbano se puede diseñar algo más específico a ellos. Una de las ideas es lo del IGB que se está discutiendo en el Congreso. A mí me parece demasiado irresponsable, porque de hecho, el dictamen de la Comisión de Economía ha propuesto 3 puntos de la recaudación de IGB a un fondo de pensiones. Entonces me parece que le está quitando el ingresos a la SUNAT, al Ministerio de Economía, y está desplazando esos ingresos a fondos privados para guardarlos 30, 40 años. El costo de oportunidad de ese dinero es altísimo, porque con ese dinero, ¿qué hace el Estado? Implementa bienes públicos, atenciones a salud, educación. Entonces, me parece que es sumamente irresponsable plantear ese tipo de estrategias. Es el mecanismo fácil, ¿no? Ya. Y si no es eso, ¿cuál es? Adelante, sí, César. Si me permites complementar algo que se ha dicho hace un momento, 2 cuestiones, ¿no? Primero, creo que un problema adicional, creo que de alguna manera se ha dicho, es la ausencia de una cultura de ahorro en el peruano, ¿no? El peruano no es una persona que piensa en el futuro, mañana, claro, no piensa en el hoy. Así es. Y el argumento de que no tengo el dinero, no llego y tal, a mí me parece en muchos casos absolutamente relativo, ¿no? El mundo informal puede ser de alguna manera incorporado a que contribuya también a la protección social, dando estos incentivos, por supuesto, y no hay que estar necesariamente atado a una relación de trabajo para poder desplegar un esfuerzo en ese sentido, ¿no? De dar cobertura también. Y respecto de los independientes, efectivamente ellos no están obligados a aportar, pero quisiera recordar que hace unos años atrás se emitió una ley que obligaba a que los independientes aportaran a la seguridad social como todos. Pero esa norma no duró 2 meses. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que hubo un rechazo muy fuerte por parte del colectivo de independientes que se veían afectados con esta nueva obligación, y aparentemente esto vendría por el hecho de que le estableces nuevas reglas al independiente
inexistentes en el pasado. El formal o el que entra al mundo laboral como dependiente conoce las reglas de juego. Un elemento es el descuento para la seguridad social en salud y la seguridad social en pensiones. El independiente no tenía esta afectación y el rechazo se dio porque las personas consideraban que, con una visión absolutamente inmediatista, volvemos a lo cultural, que había una afectación en sus ingresos, ¿no? En adelante yo no voy a ganar 100, sino voy a ganar 85, ¿no? Y por tanto yo rechazo ese tipo de decisiones. Claro, porque hay una suerte de visión de que me están quitando mi plata. Lo cual es un ¿Verdad? error, ¿no? Pero ahí yo quería reforzar lo que había dicho Noelia, ¿no? La propuesta del Congreso es tremendamente irresponsable. Es técnicamente inviable, además, porque creen pues, que el IGB son 18 y agarro 3, cuando en realidad, por naturaleza, valor agregado, es un impuesto en cascada, genera un montón de distorsiones y en la práctica puede ser inclusive más. Ni siquiera cuantifican otra parte, porque dicen Sistema Nacional de Pensiones que migra a cuentas individuales, pero como es un sistema de reparto, ¿qué significa? Que los que contribuyen hoy pagan las pensiones de los que se jubilaron ayer. Y eso puede ser más injusto. Te abre otro hueco que tiene que salir de algún lado. O sea, eso no es un punto de partida de discusión, tiene que recalibrarse. Felizmente han postergado la decisión. Y otro tema con lo que decía también Noelia de la diferencia de los grupos. Voy a poner un dato simple. Si tú ves cuántos informales hay en el Perú, digamos 75% de informalidad bajo concepto laboral y empleo adecuado, hay casi un tercio de peruanos o 30% que tienen empleo adecuado. ¿Qué significa? Tienen los ingresos para cubrir canasta de básica, etcétera. En teoría podrían construir una pensión, pero son informales. ¿Qué significa? Son informales que generan ingresos teóricamente suficientes para pagar estas cosas. Estoy redondeando, digamos, haciendo como si todos fueran homogéneos, ¿no? Nuevamente, ¿qué pasa? Que no hay la cultura previsional, no hay la cultura financiera, no hay la educación financiera y no existe las formas de hacer que contribuyan para un futuro. De ahí, de nuevo, tienen que establecer sistemas obligatorios, pero que no le carguen toda la factura al Estado. Y en magnitudes que estamos hablando de decenas de miles de millones de soles todos los años. Eso va a afectar educación, va a afectar salud, va a afectar provisión de infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que repensarse, creo, lo que está pasando en este momento por el Congreso. Por algo tiene opinión en contra del MEF, del Banco Central, de la Superintendencia de Banca y todas las entidades técnicas del propio Estado, ¿no? Sí, sí. Vamos a entrar en esos temas, pero antes de irnos, Alejandro, yo creo que la gente sí tiene una previsión de su futuro. O sea, por ejemplo, ellos invierten en la educación de sus hijos porque creen que en algún momento le va a retornar algo, o en su casita, o lo que sea. Tú vienes del segmento de la banca. ¿Por qué se da esta situación en donde creen que es mejor hacer allí, destinar ahí su dinero y no en algo futuro? ¿Es por la miopía que decía Alonso o hay otro elemento adicional? La desconfianza. Sí, mira, sin duda hay la miopía, hay este tema de lo tangible versus lo menos tangible, no voy a decir que es intangible porque uno puede ver cuánto tiene, digamos, en esa cuenta, pero lo menos tangible. Y yo regreso a pensar que esto tiene bastante que ver con educación. Como parte de lo que hemos estado haciendo, nosotros contratamos a Ipsos para que nos ayuden unos focus groups con informales de bajos ingresos. Y cuando se les explicaba y se les presentaban ideas con incentivos distintos a los que se han planteado ahorita en el Congreso, pero con incentivos, se notaba que tenían un interés y que sí les parecía algo bueno. Pero como digo, creo que hay mucho desconocimiento, entonces lo que sí conocen y lo que pueden ver es esta posibilidad pues, de tener... Invertir en los hijos, en la casita, etcétera. Sí. Bueno, vamos a seguir explorando sobre esto, sobre el futuro, sobre el ahorro, después del corte, así que no se vayan, es Pensando en el Perú.